¿Qué es América Latina? ¿Qué elementos constituyen el término? ¿Qué es ser latinoamericano o latinoamericano? ¿Cuáles son sus determinantes? La cultura, la religión, las costumbres, un pasado en común de sometimiento colonial. ¿Es posible hablar de una identidad latinoamericana? ¿Qué nos expresa el término América Latina en la actualidad? Todas estas y otras preguntas surgen a la hora de detenernos y pensar en la denominación de América Latina. Hacer referencia a la expresión América Latina es retrotraernos a los procesos de conquista y colonización de América. Los colonizadores europeos se encontraron con territorios desconocidos que no eran las Indias a las que creían haber llegado. Es decir, que ya desde un inicio asistimos a un término que fue impuesto por otros, los europeos, y no construido a priori por los pueblos originarios que lo habitaban. Acertadamente, Galeano afirma: en 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. A partir de entonces, un nuevo continente desconocido por los europeos se comenzaba a conocer bajo el nombre de América. A su vez, los procesos de lucha por la independencia de todas las colonias que integraban América constituyen un parteaguas para la conformación del término América Latina. Este hito lo marca inicialmente la independencia de los Estados Unidos. En palabras de Ansaldi y Giordano, fueron los independentistas de las colonias inglesas del norte del continente quienes primero definieron la identidad americana en 1776, en contraposición con la Inglaterra imperial, precisamente al denominar a la nueva organización política Estados Unidos de América. Más adelante, cuando el resto de las colonias europeas emprenden sus luchas independentistas, van a reclamar también ser parte de esta identidad americana, que les pertenecía de igual forma por habitar el mismo continente. América comienza a mirarse desde dos lugares diferentes. Por un lado, el norte, liderado y encabezado por Estados Unidos, y sus intereses de posicionarse como potencia imperialista, y por otro, todo el resto del continente que bajaba desde México hacia el sur, que se dio en llamar América Latina. Si bien las primeras utilizaciones del concepto latina son de cuño francés, producto de los intereses geopolíticos y comerciales del Imperio francés en estas latitudes, lo interesante a rescatar es que como idea fue plasmada por otros pensadores y referentes americanos que plantaban las semillas para gestar ideas de una identidad propia de esta parte del continente americano, que se veía y pensaba diferente a la América del Norte, pero también desterrando el pasado reciente de la dominación y explotación de los conquistadores europeos. Tal es el caso de las dos Américas de Torres Caicedo y nuestra América de José Martí. Ahora bien, luego de haber historizado brevemente el concepto de América Latina, su origen y primeras apariciones, resulta interesante poder reflexionar acerca de la amplia aceptación y utilización que hoy día presenta la denominación de América Latina. Pero más aún, poder desentrañar qué hay detrás del nombre, qué elementos se ponen en cuestión, qué características, cómo se ha mantenido desde sus orígenes, teniendo en cuenta que cada denominación está sujeta a los contenidos que históricamente llevan a apropiarse del nombre, pero también de las propuestas que llevan adelante. Como plantea Funes, la cuestión del nombre es una manera de plantearlo, considerando además que es la región que más nombres por sumatoria posee. Nombres que excluyen, que parecieran que no logran incluir toda la diversidad que está contenida en esta región del continente. Todas las características y esencias que se buscan enumerar a la hora de intentar brindar una definición de América Latina presentan dificultades, ya que por sí solas no logran abarcar todo. Por ejemplo, si es la lengua, América Latina presenta un multilingüismo que no encaja en el criterio de lenguas provenientes del latín, porque hay pueblos originarios que quedarían excluidos por ello. Si es la religión, sucede lo mismo. Hay un sinfín de prácticas religiosas, iglesias, cultos y adoraciones a otras deidades más allá de la fe católica pretendida como religión universal en estos territorios. El criterio de la experiencia colonial de sometimiento y saqueo por parte de los europeos es un horizonte en común indiscutido, pero no podría utilizarse como criterio único, ya que, como bien plantea Bohoslavsky, si mantenemos esta caracterización histórica, hay regiones como por ejemplo el corazón amazónico, la Patagonia,
y fracciones de México que no fueron objeto de colonización por parte de las coronas de Europa. Siguiendo a Bohoslavsky, la discusión respecto a los límites del término América Latina se puede complejizar aún más, dependiendo de dónde se coloque el énfasis. Si consideramos que América Latina son los territorios, es decir, el conjunto de países que geográficamente se han incluido, o si América Latina son las personas. Interesante elemento de discusión a la hora de pensar en América Latina, pero fundamentalmente en la identidad latinoamericana, es decir, ¿quiénes se consideran latinoamericanos y latinoamericanas? ¿Qué sucede, como plantea el autor, con poblaciones que nacidas en territorio latinoamericano migran a otros territorios que no están contemplados dentro de los límites geográficos de América Latina? La identidad de las personas no es indivisible, con lo cual el sinfín de migrantes latinos, por ejemplo en Estados Unidos o España u otros países no latinos, son latinoamericanos y no precisamente por residir en América Latina. A la inversa, hijos de personas no nacidas en el continente latinoamericano podrían a la larga sentirse o definirse como latinoamericanos. Bohoslavsky concluye y afirma, lo cual se comparte, que estas preguntas, más ridículas que agudas, intentan mostrar que el límite de la América Latina no reside en sus costas, sino que se esfuma y reconstituye con cada desplazamiento de sus habitantes. Los barrios de Barcelona, en los que se apiñan marroquíes, colombianos, nigerianos y argentinos, parecen no solo ser parte de Europa, sino simultáneamente de América Latina, de África, de Europa y de otras múltiples identidades y formas de pertenencias híbridas en permanente transformación en un mundo de fronteras también cada vez más móviles. América Latina es su historia y su memoria, su pasado colonial de dominación y explotación, es su resistencia hacia el imperialismo norteamericano, son sus luchas conjuntas, es una trama de identidades colectivas que se han construido a lo largo de la historia que le ha tocado vivir. Pero América Latina también es la diferencia, dada por su diversidad cultural, geográfica, de etnias, de lenguas e idiomas, de formas de organizarse políticamente, pero también de discrepancias entre los propios países que la integran. Es a partir de este último punto que nos detendremos a analizar algunas de las experiencias que actualmente tensionan esta identidad latinoamericana, tomando como ejemplo procesos que se han suscitado en Uruguay, como ser la reciente migración de poblaciones latinas hacia nuestro país y la recuperación de identidades de los pueblos nativos que habitaron este suelo. Es posible encontrar los orígenes del racismo y segregación en la consideración de los intelectuales positivistas, los cuales adjudicaban en la composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo, eximiendo a responsabilidad a quienes tenían el mando y la conducción. El carácter híbrido de los mestizos para Bunge es la causa de los retrasos y los males del continente. La hibridez de mestizos y mulatos deviene esterilidad, no solo biológica, sino sobre todo psíquica y moral, ya que estos son como las dos cabezas de una hidra fabulosa que rodea, aprieta y estrangula entre su espiral gigantesca una hermosa y pálida virgen, Hispanoamérica. Así, estas metáforas biologicistas se resolvieron sin poesía desde el poder, mediante el exterminio, la explotación y la exclusión. En síntesis, por medio de la privación de los más elementales derechos humanos, civiles y políticos, para la gran mayoría de la población durante gran parte de la historia de Latinoamérica. Estas dependencias y subalternidades muestran no solo las dificultades que tuvo y tiene esta parte del mundo para entrar en el mapa, sino también, o quizás por eso, de pensarse desde dentro del mapa. Esas subalternidades y dependencias comienzan quizá, pero no acaban ni se completan con la exclusión de los pueblos originarios del nombre de la región. Hay muchas otras exclusiones, subalternidades y dependencias. En nuestro país, estas exclusiones son claramente representadas por la creencia popular de que Uruguay es un país sin indios. Esto se basa en que Uruguay no reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio ni sus derechos, incluyendo la negación del Estado de la matanza de Selcipuedes de 1931 como genocidio. Pero paradójicamente el 5% de la población uruguaya cree tener ascendencia indígena según el Censo Nacional de 2011. A su vez, también se constata la emergencia de colectivos que reivindican la ancestría charrúa desde la década de 1980. Según resultados recientes de las investigaciones genéticas
que ha aportado el Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, el 37% de la población uruguaya tiene al menos un ancestro indígena, y en departamentos como Tacuarembó asciende a 62%. Sin embargo, según las últimas investigaciones del departamento, aún no se ha encontrado linaje indígena por la vía paterna en Montevideo. Para la arqueóloga Mónica Sanz, eso comprueba que en Salsipuedes se mató a los hombres charrúas. A las mujeres, niñas y niños los repartieron de forma planificada en las estancias y en las casas de Montevideo con fines de esclavitud doméstica y sexual. Pero lo que pasó con esas mujeres se conoce muy poco, porque si la existencia charrúa en Uruguay es invisible, la existencia de las mujeres charrúas lo es mucho más. La historia sobre los indígenas del Uruguay se enfoca en la presencia masculina y en cómo los dominios coloniales interfirieron en esas vidas, escribe Repeto respecto a esa invisibilización. En uno de los últimos estudios biológicos de la arqueóloga Sanz se comprobó que existe mayor proporción de ancestría indígena en la población de menor nivel socioeconómico de Montevideo. Según Guillermo Gómez Santibáñez, como latinoamericanos no hemos tenido la capacidad de construir historia y nos ha resultado más fácil repetir y reproducir la de otros. Cada cierto tiempo nos apegamos a nuevos paradigmas que suelen reinterpretar nuestra historia y eso nos da placer. Nuestra memoria ha sufrido un corte traumático y no solo ha interesado la historia europea, la historia oficial. La protohistoria de Abya Yala del Tahuantinsuyo no nos entusiasma. Nos interesa el liberalismo del siglo XIX, el keynesianismo y ahora la posmodernidad, la globalización y el liberalismo social. Por el lado de un pensamiento de izquierda también se ha interesado por el socialismo y la revolución social. Se ha copiado con copia borrosa los procesos del primer mundo, pero sin poder dirigir el viaje a la capacidad. Hemos aprendido a leer a los clásicos griegos, alemanes, franceses y españoles. Hemos querido tener a un Lenin, a tener una revolución rusa, pero no sabemos casi nada del mundo indígena, de sus sabios, de sus tradiciones, de los hilos de continuidad y discontinuidad de su memoria y la nuestra. Hablamos con cierta reserva de la Revolución Mexicana, la guerra hispano-cubana, norteamericana, la historia de las luchas de Sandino, de Morazán. Nuestros pensadores han sido silenciados por el carácter fermental de su pensamiento libertario. Bolívar, Sarmiento, Martí, Mariátegui, Allende, el Che Guevara, Torrijos, Perón, Velasco, Fidel Castro, que cuando son referidos no han sido puestos en su verdadero contexto ni vinculados con la realidad. Las relaciones de poder tan asimétricas han hecho que los grupos subdesarrollados construyan agendas ocultas, discursos de contrapoder, contra lo de dominación y grupos dominantes. Son prácticas de resistencia que expresan en un sentido un mínimo de autonomía y reflexión del sujeto, una especie de protoforma de la política, expresiones prepolíticas de los desposeídos. Volviendo a la pregunta guía de este trabajo, ¿quiénes somos latinoamericanos? ¿Qué caracteriza a Latinoamérica? ¿Los territorios o las personas? Ante estas preguntas se abre nuevamente el abanico de posibilidades. El fenómeno de la migración reciente de personas dominicanas y cubanas hacia Uruguay exhibe de forma clara la dificultad de nuestro país para concebirse latinoamericano, principalmente por pretender una supuesta homogeneidad entre su población, a la que se considera exenta de sangre indígena y en menor medida africana. Frases como "los uruguayos somos todos iguales", "el mito de la Suiza de América", entre otras, denotan la pretensión de europeización en detrimento de lo latino, entendido como lo bárbaro, lo que hay que civilizar o colonizar. En este sentido, no solo Uruguay presenta un signo de disociación de identidad. Esta característica es común en países del Cono Sur, como Argentina, que han tenido políticas de estados racistas, jerarquizando lo blanco europeo. Al respecto se puede citar las declaraciones recientes del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo: "Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos de Europa", palabras por las que luego se retractó. Entonces, ¿cómo nos vinculamos desde el Cono Sur con el resto de Latinoamérica? ¿Qué aspectos reconocemos y cuáles negamos e invisibilizamos en la conformación de nuestra identidad colectiva?
Sobre esto, el informe Los uruguayos ante la inmigración, encuesta nacional de actitudes de la población nativa hacia inmigrantes extranjeros y retornados, plantea la necesidad de trabajar en la sensibilización de la población en general, dado que se identifican grupos específicos donde predominan ciertos prejuicios negativos que no tienen fundamento en la evidencia sobre las contribuciones materiales y sociales de los migrantes al Uruguay, quedando a la luz actitudes no solo manifiestas, sino también latentes de xenofobia y discriminación en un contexto de incipiente crecimiento de los flujos migratorios y de heterogeneidad de orígenes y características socioculturales como raza, etnia, religión, entre otras. ¿Es Uruguay un país receptivo y abierto realmente a la inmigración de latinos? Desde una perspectiva étnica racial, atender las desventajas históricas respecto al ingreso de la población africana en las Américas, a través del proceso de la trata transatlántica y la esclavización, es fundamental para visualizar las trayectorias migratorias y la situación de integración actual de las personas afrolatinas a Uruguay. De tal modo, es necesario también comprender las desigualdades persistentes en Uruguay como país de destino en lo que refiere a la población afro-uruguaya, quienes mantienen cifras de desigualdad socioeconómica y extrema vulnerabilidad extremas respecto al resto de la población, lo que se puede leer en el censo del 2011, en las encuestas de hogares, así como en los cuadernos de desigualdad de género elaborados por INMujeres. Este fenómeno es analizado desde la dimensión del racismo real o doctrinario que surgió durante la colonización europea. Aníbal Quijano explica que América propició de espacio y tiempo para la conformación del capitalismo colonial moderno eurocentrado, donde se parió un nuevo patrón de orden mundial. Este orden estuvo sostenido por dos ejes principales. Uno lo constituyó la raza como codificadora de diferencias entre dominados y dominadores, noción que se carga de sentido ideológico y jerárquico con la conformación de América. Es en este continente donde se producen nuevas identidades sociales en función de la racialidad, indios, negros, mestizos, y se redefinen otras como la europea o blanca. Un segundo eje lo constituyó el control de trabajo, recursos y productos en torno al capital y al mercado mundial. Estas formas de dominación fueron articuladas bajo la relación capital-salario, incluyendo la esclavitud, la servidumbre y la pequeña producción mercantil. Raza y división del trabajo quedaron estructuralmente asociadas, dando lugar a la división racial del trabajo, donde indígenas y negros fueron cosificados, tratados como mercancía para producir nuevas mercancías para el mercado mundial, y así ser funcionales a los intereses y necesidades del capitalismo. Veamos al sistema racista en Uruguay. La abolición de la esclavitud en nuestro país se dio tras la coyuntura bélica de la Guerra Grande, que se produjo entre 1839 y 1852, dada la necesidad de reclutar soldados, estableciéndose la ley de abolición del 12 de diciembre de 1842, que por el artículo 1 se destinan a todos los varones útiles al servicio militar y los demás y mujeres permanecerán como pupilos. Durante el siglo XIX es posible visualizar otra serie de leyes que vinieron a regular la situación de los negros libres y en ocasiones a legitimar las mismas situaciones de esclavitud bajo diferentes denominaciones. Un ejemplo de ello son los tratados de alianza y extradición de criminales de 1851, que obligaron a remitir a los esclavos fugados desde el Brasil al Estado oriental durante la guerra. Otro ejemplo fueron los contratos de peonaje, que obligaban que los esclavos pagasen su libertad mediante trabajo forzado por largos periodos de tiempo. Finalmente, la población negra en 1910 adquiere sus derechos políticos en Uruguay, momento en el que se reconoce su ciudadanía. Corresponde a su vez mencionar las principales formas de organización y resistencia de la población afro en Uruguay. Se destacan las salas nación como espacios de encuentro donde se llevaban a cabo prácticas religiosas y donde surgió el emblemático candombe como forma de resistencia. Luego de la abolición de la esclavitud, las denuncias tuvieron lugar mediante la prensa escrita e incluso en algunos versos de candombe. Se reconoce el periódico Nuestra Raza como el más destacado en esas épocas. Otro espacio de lucha fue la política, destacándose el Partido Autóctono Negro, creado en 1936 para visibilizar la situación de las personas afro. En 1989 surge Organizaciones Mundo Afro, la cual es la primera organización de afrodescendientes con carácter de ONG y alcance nacional. Es importante destacar mecanismos específicos del Estado, como lo son algunas políticas públicas y la Ley de Acciones Afirmativas 19.122, todo a instancias del esfuerzo de los colectivos organizados.
Actualmente en Uruguay, según el último censo, el 8% de la población se reconoce como afrodescendiente, término político autoproclamado por dicho colectivo en la búsqueda de generar una categoría identitaria que no llevase el sesgo racista y clasificatorio que se encubre en la nominación negro-negra. Además, que reconozca como sujetos de derechos a descendientes de africanos y africanas víctimas de la trata transatlántica y la esclavización en América. Repensar estas desigualdades persistentes e invisibles y negadas que hoy se develan con fuerza en la esfera pública por el rechazo y discriminación que sufren las personas migrantes de origen afrolatino, pero que por años han sido denunciadas tanto como por la comunidad indígena y como por la afrodescendiente, nos vuelve a abrir la interrogante: ¿quiénes somos entonces latinoamericanos? Su solidaridad.